Hace 2 años atrás hice el plomo desde La Parva, desde el Bike Park hasta la cumbre en 4 horas y 4 minutos. Tengo otro ascenso en velocidad también al volcán San José en 5 horas y 17 minutos desde Plantat. Y también fui la primera mujer en subir corriendo el volcán más alto del mundo, que es el Ojo del Salado, que lo tenemos acá en Chile, de 6.893 metros. Siento que cuando uno ya somete al cerebro, a nuestro cuerpo, a ese tipo de situaciones, uno después dice, oye, ya he estado en situaciones complejas, en situaciones que me tienen incómodo y he logrado salir de ahí. Y eso también es una pauta para cualquier otra situación en la que nos enfrentamos en la vida. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Mente de Inversionista. Este espacio en donde hablamos de finanzas personales, mundo del dinero, inversiones y que hemos hecho una conexión en el último tiempo con el mundo del deporte. Así que en esta oportunidad tenemos a una gran invitada que ha hecho cosas excepcionales en este mundo del deporte. Le vamos a preguntar mucho de estas locuras que ha hecho. Sofía Cofré, atleta de montaña. Muy bienvenida. Hola, estoy muy feliz de estar junto a ustedes hoy. Genial. Oye, muchas gracias por participar de nuestro podcast y primero que todo a todos les preguntamos un poquito qué es lo que hace, a qué es lo que te dedicas y cuéntanos un poquito cuáles han sido estas locuras que tú has hecho en la montaña. Bueno, yo soy, claro, atleta de montaña y además ingeniera civil industrial y mi disciplina se divide en trail running, montañismo clásico, también ascenso en velocidad, que en el fondo implica subir estas montañas técnicas a un ritmo más rápido, y también lo que es skyrunning, que es correr en altura. Perfecto. Y para que se ponga en contexto toda esta conversación, tiene algunos hitos importantes, algunos récords, y probablemente a algunos les llame la atención que el Cerro del Plomo lo corriste muy rápido. Sí, justamente hace 2 años atrás hice el plomo desde La Parva, desde el Bike Park hasta la cumbre en 4 horas y 4 minutos. Tengo otro ascenso en velocidad también al volcán San José en 5 horas y 17 minutos desde Plantat. Y también fui la primera mujer en subir corriendo el volcán más alto del mundo, que es el Ojo del Salado, que lo tenemos acá en Chile, de 6.893 metros. Increíble. Oye, ¿y de dónde nace todo este interés, entusiasmo por, primero, subir estos cerros muy desafiantes y también mezclarlo con el mundo del running, que al final esto del trail running en definitiva? Bueno, una muy buena pregunta. Tuve la suerte de tener amigos en la universidad que eran franceses y que a todos les encantaba subir cerros, y ellos fueron los que en el año 2016 me llevaron a mi primer trekking y fue una cosa, un descubrimiento para mí. Me encantó. Yo en esa época ya estaba en la selección de atletismo en la universidad en 3.000 y 5.000 metros planos. Y entonces ya me gustaba mucho correr. También mis papás, mi abuelo me influenciaron harto en el tema del deporte. Y ya como estaba corriendo, estaba subiendo cerro y además estaba leyendo mucha literatura de otros países, ascenso en velocidad que se hacían incluso en los años 90 en todo el periodo de la Unión Soviética y en Europa, que eso yo creo que también me influenció mucho en estos ascensos en velocidad que hago hoy en día. Perfecto. Entonces fue una mezcla entre atletismo que ya venías haciendo, o sea, ya eras buena corredora, y se mezcla con el cerro, la montaña, que se mezclan en descubrimiento en el proceso, claro. por así decirlo. Justamente, después querer instruirme más en lo técnico para poder estar en montañas con glaciares, con escalada en hielo, escalada en roca. Oye, qué interesante. Pero ¿dónde viene toda esta locura? Porque igual son como hitos súper importantes. O sea, primero que todo, no es fácil subir una montaña y más aún corriendo. ¿Dónde nace este interés por... Ir más allá. Claro, ir más allá, exactamente. Porque una cosa es hacer trekking y seguir haciendo atletismo a dedicarse full al proceso. Bueno, yo creo que ha sido algo quizás que está en mi personalidad. Por ejemplo, no sé, incluso recuerdo, creo que tenía 8 años, qué sé yo, y siempre buscaba, si ya hacía alguna actividad, quería ver cuánto más podía llegar. O sea, incluso me acuerdo de estos típicos pogo, que son estos saltarines que estaban de moda antes, y también yo tenía eso, como 8 años. Y un día dije, ya, quiero ver cuántos saltos puedo hacer, y estuve, no sé, yo creo que 40 minutos arriba del pogo, una tarde en la casa de mis abuelos. O incluso después cuando ya empecé a hacer plancha, después dije ya, ¿cuánto tiempo puedo aguantar? Me acuerdo que llegué a aguantar como 13 minutos de plancha, porque claro, al final yo creo que es una característica mía de quizás tratar de buscar un límite. Límite superior. Límites, claro. Perfecto. Oye, y ahí, bueno, viene la relación precisamente de lo que hemos hecho nosotros en Patrimor, que es conectar este mundo de las finanzas personales con el mundo del deporte.
y claramente hay un aspecto que es muy importante y que tiene que ver con el nombre de este podcast, que es Mente Inversionista y en este sentido Mente del Deportista. Todos estos desafíos al final son muy mentales. Entonces, ¿cómo tú te preparas o cómo de cierta forma has ido moldeando ese pensamiento para enfrentar estos desafíos? ¿Cómo ha sido el viaje? Porque me imagino que cuando partiste también hubo mucha frustración, o no sé cómo te lo llevaste, y ahora ya es algo mucho más ameno. Qué buena pregunta. Bueno, yo creo que lo que siempre me ha resultado y se me ha dado de manera natural el tema de hacerlo primero por pasión, por amor a la montaña, amor a superarme a mí misma también. Y claro, obviamente yo creo que quizás en todo lo que son las carreras de trail, ahí es la competencia se siente de otra forma, porque al final obviamente uno compite con uno mismo, pero también tiene personas reales que están compitiendo al lado. Yo creo que al final va mucho en disfrutar el proceso y entender también que obviamente uno siempre quiere ganar, por decirlo así, pero también hay días que nos enseñan otras lecciones y eso creo que también lo he ido trabajando con el tiempo. También obviamente en la universidad a veces uno estudia y a veces cuesta más de lo que uno cree que va a costar, entonces yo creo que todo eso nos va formando como personas. Oye, y el tema mental en este caso, el deporte muchas veces genera frustración. Tú ya nos contaste que eres como bien enfocada, insistente en ciertas cosas. Entonces, eso, ¿cómo crees tú que en tu caso ha influido esa mentalidad y para de esa forma poder lograr ciertas cosas? Bueno, yo creo que el tema de persistir y no darse por vencido y tener quizás muy claro el propósito, más allá obviamente de tener metas, pero también tener un propósito, creo que es súper importante. Por ejemplo, el año pasado también fui a ascender unas cumbres a Nepal y era un proyecto que, bueno, que había visualizado hace muchos años atrás y que un año antes de concretarlo ya lo estaba armando. Creo que también tener un plan de acción nos ayuda mucho en la confianza y también en el fondo uno saber que uno está más fuerte o que uno está dando lo mejor de sí, creo que también es clave para los desafíos que nos planteamos. Hoy tocaste un punto maravilloso que se conecta mucho con nosotros. Planificación. Claro, ¿por qué hacemos esta conexión? De hecho, es precisamente por lo mismo, porque aparece en nuestro eslogan, de hecho, dale un plan a tus sueños. Es parte de unas cosas que nosotros instalamos, que tiene mucho que ver con, uno quiere lograr algo, en el caso del deporte es súper evidente, en el caso quizás de todos nosotros puede ser más amplio, comprarse una casa, irse de viaje, lo que sea, ahí hay un sueño, y por otro lado darle un plan. Entonces, en este caso, cuando se trata de escalar cumbres, que son muy desafiantes, que haciéndolo caminando ya es difícil, ¿cómo tú planificas? ¿Cómo es el proceso previo para alcanzar uno de estos objetivos? Bueno, una muy buena pregunta. Cuento actualmente, bueno, ya hace 3 años también con un entrenador que es otro atleta de montaña de República Checa, pero vive en Chamonix, en un pueblo de montaña en Francia, se llama Martin Sor. Y cuando lo elegí como entrenador era porque quería a alguien que me entendiera. Él también hace y ha hecho ascenso en velocidad en 8000, en el Aconcagua también, entonces sabía que iba a comprender que tengo no solo una faceta, sino que hago varias disciplinas a la vez. Entonces él me ayuda mucho con la planificación, sobre todo estos objetivos, las carreras, uno ya los tiene en el calendario con meses de anticipación y creo que también es súper importante porque si bien personalmente salgo feliz a entrenar, no necesito necesariamente un objetivo, pero siempre le agrega, ya tienes en tu calendario ese evento puesto y eso creo que también ayuda al foco y a la planificación. Entonces, bueno, ahí pasa a ser clave y la conexión con nosotros es, tienes un coach, un acompañante en tu proceso, como nosotros, un asesor te ayuda en las partes financieras, y tienes un calendario, que en definitiva es los siguientes desafíos que vienen durante el año y que son diferentes metas que tú te has impuesto. Nosotros, esas metas puede ser cambiar el auto o puede ser lograr la libertad financiera. Por eso la conexión. Así que por eso hago hincapié en esos puntos.
¿Cuáles son tus próximos desafíos? ¿Cuál es tu calendario en lo que viene del año? Nos contabas que estuviste dedicada full a correr, digamos, pero ahora ya se mezcla también con la vida profesional más tradicional que estás trabajando. Entonces, ¿cómo varía eso y cuál es tu calendario en lo que viene? Bueno, qué interesante, claro, porque ahora que estoy trabajando, empecé a trabajar en marzo. En cuanto a las carreras de trail, esas las puedo mantener perfectamente. Son las expediciones de montaña que son más largas, las que ahora o necesito juntar vacaciones o si no, aprovechar los feriados y así. Pero en cuanto a carreras de trail, bueno, tengo una a fines de abril, que esa es en la Patagonia, voy todos los años, el Patagonia Running Festival, voy a los 50 kilómetros, normalmente hago 42, pero ahora vamos por los 50. Tengo otras carreras como clásico Torrencial, por ejemplo, Torrencial Valdivia, que vamos con el Perfecto. team de Terrex. Y también Vulcano, que es otro clásico, esa es a fin de año. Nahuel Buta también, que conjunto con CMPC. Y en cuanto a expediciones de montaña, espero ir a la Cordillera Blanca, esto en Perú. También he ido un par de veces, ya son unos nevados preciosos, sobre 5.000 metros o 6.000 metros algunos, y ahí espero poder arrancarme en julio, ojalá. Y los fines de semana estar yendo al sur, a hacer ascensos a volcanes. Hace poco estuve en Coyhaique escalando también. Y la idea es estar aprovechando esto de los fines de semana, ir a teletrabajar, qué sé yo, de viernes a lunes y aprovechar ahí de escalar o hacer alguna montaña, claro. Perfecto. O sea, igual te da esa flexibilidad a tu pega actualmente para tener un poquito más de tiempo para esas carreras de fin de semana. Afortunadamente se agradece, porque claro, aunque sea una carrera en Chile, uno necesita partir un jueves o viernes para llegar, prepararse y luego volver a Santiago. ¿Y cómo? O sea, prácticamente igual no baja la intensidad en carrera. Claro, la intensidad se mantiene. Y solo les diré que, claro, al final son las expediciones más largas las que necesitan un poquito más, claro, de planificación. Y ahí tu entrenamiento diario también varía, porque tienes que adecuarte al horario de oficina, me imagino. Claro, ahora... De hecho, vi un video hace poco que estás entrenando como a las 5:30 de la mañana. Claro. Lo que cambia un poquito ahora es que, bueno, también con el tiempo aprendí que las horas de sueño son clave para todos, digamos. Entonces, antes, claro, decía ya, voy a dormir, qué sé yo, mis 8 horas y después salgo a entrenar. Ahora solamente me preocupo de acostarme temprano. Claro. Y siempre me ha gustado acostarme temprano, pero ahora trato de cumplirlo aún más. Y cosa de, claro, me levanto de repente a las 5:30, dependiendo de la hora que tenga que entrenar. Salgo qué sé yo, a correr, después voy a la oficina y en la tarde puede ser escalada, gimnasio, o si es que en otro hotel en la mañana lo hago en la tarde y así. Pero muchas veces toca entrenamiento doble por lo mismo, porque hay que ir entre gimnasio, escalada, kinesiología, trote y así. Entonces, pero es un bonito desafío. Qué bueno. Mira qué bueno, es cosa de planificarse. Es planificarse, claro. Y prioridad. Es prioridad, tal cual. Obviamente también tengo súper claro que si uno tiene niños claro. Obviamente también hay más responsabilidades, más pero complicado. de momento se puede. Mira qué buena. Oye, y tú en el mundo del running existen los corredores elite. En el mundo del trail es lo mismo, también es como elite. También existe eso. Y claro, y sobre todo el trail running que se ha popularizado tanto en los últimos años, hay campeonatos de todo tipo y también hay circuitos mundiales a los que uno puede ir y juntar puntos para llegar a una carrera final. Perfecto. Claro, Sí. de eso yo no sé mucho, pero está este tema de Torrencial califica para UTMB. Justamente. ¿Y tú has corrido? ¿Y esos son los mundiales? ¿O no? Lo que pasa es que ahí me pierdo. Hay mundiales que son unas competencias nacionales que uno puede llegar a un mundial, pero también está este circuito que al final es una carrera en Francia y para llegar a esa carrera en Francia uno junta puntos en estas otras carreras como son Torrencial, por ejemplo, o un pase directo en las distancias mayores. Entonces, esas también son formas de clasificar. Entonces, si bien hay personas que, por ejemplo, no van a ir necesariamente a un mundial de trail running, pero sí quieren ir a esta carrera que se hace en Francia, que es muy famosa y muy bonita. Perfecto. Buena, sí. ¿Y está dentro de tu objetivo? Me encantaría ir a correr al UTMB porque, bueno, estaba en Chamonix, ya sea corriendo y escalando también, pero estar en ese evento en particular sería increíble. Es como un maratón de Santiago, pero aumentado por 10.000, porque realmente llegan corredores de todo el mundo y es una energía muy bonita la que tiene esa carrera. Sí. Qué buena. Y hoy día el trail running está dentro de las
disciplinas olímpicas o algo por el estilo? De momento no, pero Ya. porque es difícil, digamos. Lo que pasa es que cada carrera tiene su distancia y su desnivel. Claro. Entonces, claro, cuando se hacen ciertas competencias, cierto puntaje, claro, se trata de tener algún rango para decirte, oye, esta carrera con este desnivel y esta distancia te aporta tanto puntaje, pero claro, a nivel olímpico es más complejo, quizás en unos años más puede ser que sea un Claro, deporte unificar cerro en el olímpico. mundo es, Claro. es complicado. Claro, Entonces justamente. por ahí se hace difícil. Oye, y bueno, tú nos comentabas ahí previamente que eres atleta que representa a Adidas y a CMPC. Por lo tanto, tú ya tienes un nivel y un apoyo que lo mantienes, pero ¿cómo es este mundo del financiamiento y de tratar de ser alguien que se dedique exclusivamente y pueda vivir de un deporte como en este caso el trail running? Tener tranquilidad financiera no se trata de saberlo todo, se trata de estar bien acompañado. En Patrimor somos una empresa chilena experta en planificación financiera, asesores independientes y certificados por la CMF. No somos un banco ni una AGF, no vendemos productos financieros y no tenemos conflictos de interés. Ayudamos a las personas a ordenar sus finanzas, desde deudas hasta inversiones, para aumentar el patrimonio. En Patrimor te acompañamos para que tomes decisiones financieras con criterio, independencia y foco en lo que de verdad importa para ti. Sí, era una muy buena pregunta. Yo creo que afortunadamente hoy en día las marcas están haciendo aún más por los deportistas que hace unos años atrás y por lo mismo, porque hoy también con las redes sociales se ha dado mucha visibilidad y ha crecido mucho todo esto lo que es el deporte y lo que es estar apoyado por alguna marca. Sin embargo, obviamente yo creo que queda mucho que hacer porque claro, efectivamente si uno está solamente dedicado al deporte, es una gran inversión en todo lo que es el equipamiento, el recovery, qué sé yo, los suplementos. Entonces, realmente los viajes Los viajes, también claro. es súper Me importante. imagino equipo también, pues no hay sola. Claro, justamente. Entonces, es una inversión no menor y por eso yo creo que es súper importante. Yo también me considero afortunada de tener buenas marcas que me apoyan. Y creo que es algo súper importante y que más marcas se pueden seguir sumando. No tienen que ser marcas asociadas al deporte, pueden ser de distintos rubros y creo que es algo súper importante y ¿Y cómo fue el necesario. proceso? O sea, ¿te contactaron o tú tuviste que hacer un...? Yo tuve la suerte de que me contactaron. Esto, por ejemplo, con Adidas fue el 2021. Entonces, y yo cuando empecé a hacer deporte, digamos, de manera disciplinada, o a subir cerro, siempre fue por pasión, por esa Claro. pasión que yo había descubierto. Nunca me imaginé estar con una marca, entonces fue realmente una suerte y algo que agradezco hasta el día de hoy. Había hecho harto trabajo con deportistas y ahí yo me imagino todas las marcas están dando ese paso de apoyar en algo que es súper importante. O sea, para poner en contexto, una zapatilla técnica vale 200 lucas. Entonces, y tú que corres harto, no sé cuánto corres semanalmente, pero se gastan y hay que irlas reponiendo. Claro. Claro, y ahí uno va sumando el monitor cardíaco, el reloj, los Claro. anteojos, entonces realmente... Lo que se echa a perder antes de tiempo. Claro. Como dice nuestro querido Seba Campos, es una carrera armamentista, Claro. que uno se tiene que ir sumando un montón de cosas y no para. Y después agregarle el kinesiólogo, masajista y un montón de cosas más. No es fácil. Oye, y hoy día, en este nuevo contexto de ya estar trabajando y de seguir haciendo carrera y seguir teniendo esta dualidad, ¿cuántos kilómetros corres semanalmente? ¿Cuál es como tu planificación diaria? Qué buena pregunta. Si es que anda todo bien, no estoy lesionada, deberían ser 60 kilómetros semanales, porque normalmente me especifico en distancias desde 35 kilómetros, ese es el promedio más o menos. Hay Ya. carreras más largas, carreras más cortas, pero estoy haciendo alrededor de 60 kilómetros semanales. Entonces solo divido entre 4 o 5 días de trote, dependiendo mucho de la planificación. También voy al gimnasio, entre gimnasio y kinesiología son 3 veces a la semana. Y escalada son 2 veces por semana. Esto es, digamos, contando solo lo que es trail running. Pero ya cuando es primavera, verano, ahí también agrego todo lo que es la alta montaña. Entonces, ahí ya mis fines de semana son más dedicados a eso.
Y obviamente también dependiendo del objetivo. Si viene una carrera pronto, me dedico más al trail, pero también con montaña entre medio. Perfecto. Sí. Y claro, ahí eso es lo semanal y adicional el fin de semana. O sea, ¿estáis contando el fin de semana o adicional el fin de semana? Porque si tienes una carrera el fin de semana, por ejemplo, ahora que vas a ir a Patagonia, esa carrera son 50 kilómetros. Claro. Entonces, esa semana, por ejemplo, o las semanas previas, ¿cuánto kilometraje acumula? Ahí la semana previa es de descarga, entonces Claro. probablemente correré 2 veces 30 minutos y luego voy a esa carrera 50 kilómetros y ya cumplí con mis 60 kilómetros semanales. Claro. Pero el resto de la semana se mantendría 60 y quizás bajo un poco 50. Ya, claro. Perfecto. Y por curiosidad, ¿cuánto esperas hacer los 50 kilómetros en esa carrera? Qué buena pregunta. Espero menos de... Porque igual es una carrera con desnivel, no es plana. Ojalá menos de 4 horas y media. Perfecto. Sí. ¿Cuánto de nivel tiene esa carrera? Debe tener 900. Igual una carrera rápida, digamos. Claro, no tiene son tanto 1700 metros, que hay carreras que son así. Claro. Ya, perfecto. Y bueno, tú siempre además logras podios y estás corriendo constantemente en el circuito, por decirlo de alguna manera. Claro, sí. Mi objetivo es siempre estar en el podio, idealmente. Sí. Perfecto. ¿Y cuál han sido tus últimas carreras y cómo te ha ido en ellas? Es que, bueno, tuve 2 carreras este año, que una fue Puesco y otra en la Concagua Ultra Trail, pero justo era un periodo de lesión, entonces fui a estas carreras principalmente porque ya las tenía en el calendario para disfrutarlas también. Claro, ahí en Puesco salí tercera y en la Concagua, que ahí estábamos corriendo en altura, y salí quinta, digamos, pero esto fue entendiendo que estaba en un periodo lesionado y recién retomando. Sí. Y espero volver más fuerte. Sí. Oye, y Torrencial hoy día es como la carrera más grande de trail. Debe ser de las carreras a nivel nacional de las más grandes y también ahora, Torrencial siempre ha sido muy conocida, pero ahora que pertenece al circuito UTMB también vienen muchas personas de afuera. Claro. Entonces, claro, ahora es aún porque más... suma puntos, en grande, definitiva, claro. para la carrera. Perfecto. Justamente. ¿Y ya la has corrido otro año? El año pasado corrí 27 kilómetros y este año voy a los 44. Perfecto. Sí, es realmente es bien entretenida. Es una carrera, como se hace en pleno julio, con lluvia y también con harto barro. Entonces ahí también uno tiene que ser bueno corriendo en barro. Sí. Qué locura. En tu querido Valdivia. Sí. Pero... se la escuchó. Fernando de Valdivia, entonces. Qué bonito. Qué genial. Tú, algo que no harías es correr con lluvia en un lugar así. No me interesaría. En bicicleta sí. En bicicleta me encantaría. O sea, me encantan. Sí, bueno, claro. Sí. Qué genial. Oye, yo ahí también cuando te preguntaba el tema de los kilometrajes semanales, yo como que también corro, yo lo asemejo mucho esto a la disciplina necesaria que uno debe tener. Y para mí yo lo asemejo al ahorro. Al final, esa planificación, ese objetivo de largo plazo, ese sueño, hacer una cumbre, que son cosas que probablemente a muchos les gustaría hacer, en otras disciplinas también. Al final todo tiene mucho que ver con esto de ser disciplinado, de hacer la pega. Al final el hacer la carrera el fin de semana es como ir a comprar el auto al concesionario, que al final es como el punto cúlmine de un proceso que uno hizo previamente. Que fue ahorrar y hacer el sacrificio, en definitiva. O sea, hoy día que estás trabajando, por eso también lo estamos conversando, no es fácil levantarse a las 5 de la mañana, 5:30 de la mañana, ir a trotar, pero al final eso tiene un sentido y es precisamente seguir cumpliendo estos objetivos que tú te has planteado. Justamente, y algo que agregaría que también he descubierto en los últimos años gracias a la psicología deportiva es el tema de la visualización, y ahí aplica no solamente en el deporte, creo que en todo el objetivo lo mismo, comprarse una casa o libertad financiera. Creo que siempre es súper importante visualizarse desde el éxito, porque a veces, yo creo que todos siempre nos exigimos de cierta forma y en un buen sentido, pero creo que siempre es súper importante y nos ayuda mucho a nivel psicológico a hablarnos de manera positiva, optimista, y siempre visualizar las cosas que queremos desde el éxito. Sí. Qué bueno. Eso es clave. Sí. Qué buena, qué gran mensaje. Y tiene mucho que ver con lo que nosotros hablamos. De hecho, en finanzas personales se habla mucho, está estudiado, de que para que
sea más factible alcanzar un objetivo que uno se ha planteado, es ponerle nombre Claro. a esa cajita o una imagen, a esa cajita en donde uno está separando una platita para hacer algo. Exacto. Entonces, ahí viene la visualización, que en definitiva es, quiero algo, y también muchos dicen que uno tiene que hablar no desde el querer y el anhelar, sino del vivirlo, del sentirlo, de probablemente en tu caso cerrar los ojos y levantar las manos y decir gané. Claro. Eso es visualización y que en definitiva te hace sentir y te lleva a que todo tu proceso sea mucho más potente porque conecta con lo emocional también. Justamente. Bueno, qué bueno que lo menciona, claro, es exactamente lo mismo y por eso le recomendaría a todos, sea el área que sea, visualizarse y lo que comentas, casi como si ya fuera una realidad. Claro. Sí. Está el típico libro, El secreto de una mente millonaria. Siempre te dice visualizar. Sí. Oye, ok, visualización. Y hablábamos antes de comenzar esta importancia de que ojalá mucha más gente haga deporte. ¿Ya? Y tú eres una embajadora de hacer deporte, por supuesto. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué te apasiona esto y de cierta manera también te gustaría transmitirlo? Creo que es súper importante porque obviamente yo sé que cada cosa en la que nos desempeñamos tiene sus desafíos, pero creo que en el deporte pasa que uno empieza a quitar otras variables, lo que es la comodidad, por ejemplo. Y ahora en este caso, asociándolo un poco a la montaña, uno tiene cierto objetivo, ¿cierto? Que, o sea, obviamente más allá de la cumbre es el proceso y todo, y lograr un desafío, pero uno empieza a quitar variables, uno empieza a tener frío, puede tener hambre, hay viento, entonces uno está más incómodo. Y creo que en el deporte lo mismo, uno sí tiene que salir a correr, en otros deportes, salir a correr con lluvia, por ejemplo. Hay gente que le gusta correr con lluvia, personas que no, hay personas que no les gusta correr con calor también. Entonces uno empieza a quitarse esas variables que uno de repente da por sentado, entonces actuar bajo esa circunstancia, tratar de mantenerse enfocado porque uno tiene objetivos mayores, creo que es lo mismo que se puede, que trasciende a otras disciplinas, que trasciende a la vida laboral, a nuestros objetivos personales. Entonces, siento que cuando uno ya somete al cerebro, a nuestro cuerpo, a ese tipo de situaciones, uno después dice, oye, ya he estado en situaciones complejas, en situaciones que me tienen incómodo y he logrado salir de ahí. Y eso también es una pauta para cualquier otra situación en la que nos enfrentamos en la vida. Sí. Tremendo. Por eso me encanta esta conexión que existe con el deporte, porque al final de eso se trata. Y cómo también nos vamos desafiando y cómo vamos buscando siempre más cosas. O sea, obviamente no todo el mundo le es algo que le agrade, porque obviamente si no todo el mundo hiciera deporte, pero evidentemente que te lleva a superar ciertos límites y a poder desafiarte, que es algo súper valioso, creo yo, en todo ámbito de la vida. Te hace pasar por situaciones en la vida, o sea, que si lo pasas en la vida sin eso, te hace, es como, te complicáis más de la cuenta. En el deporte finalmente lo vivís en el proceso, entonces esos golpes al final tú te animás y seguís feliz. Claro. En la vida cuando te llega, se parece, le quitáis importancia a un efecto que quizás si no lo hubierais vivido, le tomáis mucho más importancia, te cuesta mucho más pararte. Y finalmente agraváis un problema que en verdad era correr con lluvia, para poner el ejemplo. Claro, eso, uno aprende mucho a regular ciertas emociones y en el mismo momento y de repente a veces que suceda algo y no quedarse pegado en esa experiencia, sino que decir, ya, bueno, fue así, seguimos. Entonces creo que eso también es súper importante en la vida. Y hoy día también, para nuevas generaciones, cómo ha cambiado un poco hartas cosas, el tema de la frustración, de saber que... Corto plazo. Claro, pensar más allá, de que las cosas también en la vida real son difíciles y que no está todo calentito, todo perfecto, todo y que eso yo creo que también es un tema que ha ido cambiando a medida que hemos evolucionado como sociedad y hemos tenido también más comodidades, que también se ha perdido quizás esas carencias o esas dificultades que no está mal vivirlas en definitiva. Justamente, al final yo siento que eso nos hace sentir mucho mejor, porque claro, no puedo decir ya, puedo tener todas las comodidades, qué sé yo, pero cuando uno sale de la clásica zona de confort,
también yo siento que hay una recompensa personal que quizás los demás no ven, pero uno se siente mejor con uno mismo. Cuando uno o está cansado y hace algo que, a pesar de que quizás no era lo primero que quería hacer, pero sabe que tenía que hacerlo y se logra, al final es una motivación personal. Sí. Y eso es muy satisfactorio. Muy satisfactorio. Claro. Bueno, en las carreras pasa mucho. Que, el que de repente no sabe cómo funcionan las carreras, ¿y cómo te fue? ¿Ganaste? ¿A quién le importa? Si uno gana uno, gana dos de miles. Al final lo importante es cuánto uno se supera. Y si uno mejora algunos tiempos y algunas cositas, se siente mejor. Al final esa es la satisfacción que es difícil de transmitir muchas veces. No es como otro tipo de deporte en donde siempre hay un ganador o un perdedor. Claro, exactamente. Y incluso en los entrenamientos del día a día, uno parte el día o termina el día de otra forma. Y más allá, porque claro, a veces uno tiene una medalla, a veces no, pero incluso todas esas cosas que hacemos en el día a día, que las sabemos nosotros, que el entrenamiento que hicimos, o lo que costó, lo que no costó, eso al final también es reconfortante y satisfactorio para uno mismo. Perfecto. Bien, Sofía. ¿Estamos perfectos en el tiempo? ¿Alguna última pregunta? No, yo creo que siempre que vuelvo a escuchar estas conversaciones que se repite el patrón de que es muy difícil, y uno pensando en la gente que conoce que hace deporte versus gente que no hace deporte. La disciplina, carácter, constancia, mentalidad, planificación, son cosas que como se repiten mucho y ayudan mucho en la vida al final. Justamente, y que al final, claro, incluso para ordenar el día que uno tiene, uno dice ya, o si es que si es que tengo este orden, puedo lograr hacer todo lo que quiero hacer y incluso lo que comentábamos al principio, los que tienen niños, porque hay que llegar después a la casa, hacer aún más cosas. Entonces, esa misma planificación es la que nos ayuda a lograr todos los objetivos del día. Claro, tú como comentabas, es clave en todo un proceso deportivo el sueño, el dormir. Entonces te lleva incluso esta planificación, este orden, a regular otras cosas también. Entonces, al final, en todo proceso hay algo que uno hace y luego una consecuencia. Entonces también eso tiene mucho que ver a otros ámbitos de la vida, en que uno, si gastaste más de la cuenta y te saliste de tu presupuesto, te vas a alejar de tu objetivo. Si dormiste mal, no vas a rendir y te alejas de funcionar bien el fin de semana. Tiene toda relación y el deporte de cierta manera transmite muchas de estas cosas que son quizás más evidentes, pero que son absolutamente traspasables. Ya pillé la palabra, la frase que estaba pensando en mi casa. Tangibiliza algo que uno vive en el día a día. Exacto. Eso. Qué buena frase. Claro. Porque uno no lo ve. O sea, al final el deporte, a la vida, que no sea deportista, igual tiene que planificarse, igual tiene que llevar su rutina, etc. Pero pasa como más colado. Que te agarra una máquina y no te das cuenta. En el deporte tú lo vives al final. Efectivamente. Eso, estaba pensándolo hace rato y no tenía la frase correcta. Ahí está la relación. Así que bueno, por eso te invitamos, Sofía. Muchas gracias por estar acá en nuestro podcast. Estamos muy conscientes y comprometidos en que este mundo del deporte y las finanzas personales tienen mucho que ver. Así que agradecemos mucho tu experiencia, mucho tu mensaje. Te felicitamos por tus logros, que sigas en esa búsqueda de cumbres. Así que nada, y esperemos que también a todos los que nos acompañan semana tras semana les haya sido de valor esta conversación y siempre estaremos conectando estos mundos de las finanzas personales y otras cosas más que van a ir saliendo en el camino. Así que muchas gracias por estar acá con nosotros. Síganos en nuestro canal de YouTube, Spotify y Apple Podcast. Compartan la información y, por supuesto, como en todas las ocasiones, tratar de sorprenderlos con más invitados de calidad. Muchas gracias, Sofía. Gracias, Fernando. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Que estén bien. Chau, chau.